tengo entendido que la vida para usted fue muy difícil y muy injusta. Háblenos de esto, por favor. Pues yo le voy a contar desde mi principio de mi vida. Yo he sufrido mucho, ¿verdad? Estaba viviendo un infierno con mi familia, vivía un infierno tan horrible que mis hijos eran tan malcriadísimos, solo éramos pleitos, pleitos, insultos, todo lo que yo sufría. Ellos se peleaban, me contestaban, si yo les decía algo, me lo contragían, y todas las palabras eran de malcriadeza. Yo incluso me quería morir del infierno que yo vivía, porque mucho martirio pasaba. Entre ellos se agarraban, yo les decía tal cosa que no lo hicieran, más lo hacían. Y un caso que mi familia estaba destruida, pastor. Estábamos destruidos todos en la casa. Yo incluso hasta me quería morir. Yo le decía a Dios que me quería morir, que ya no quería existir de tanta cosa que estaba pasando. Mi yerno una vez los quería prender hasta fuego, cerró el cuarto, le metió fuego a las camas y ahí estaban las niñas y yo cuando miraba eso me ponía más mal. Y yo le decía a Dios que terminara todo esto, que mejor me llevara, que ya no quería existir. Pero todo esto ya era también a mi esposo que solo andaba en las drogas y bebiendo también. Pero llegó un día y se acabó todo esto porque llegó Dios y detuvo todo eso. Llegó un sobrino que se estaba congregando aquí en la Iglesia Universal, me llegó a invitar, llegó como un miércoles primero y a invitarme. Pues yo le dije, voy a ver, le dije yo, ¿verdad? Porque como, y ahí vino él, no tía, me dice él, voy a llegar el domingo, me dice, voy a venir a visitar, el sábado la voy a venir a visitar, me dice, para ver si la puedo llevar a la iglesia, pues llegó. Yo le dije que sí, que iba a venir a la iglesia. El domingo ahí lo tenía en la mañana, pero mis sufrimientos fueron horribles, obispo. Yo le digo que todo era para mí sufrimientos en mi casa, de ver aquellas cosas, aquellos insultos, palabras groseras, de ver que... ¿Usted me escucha? Sí, le escucho, obispo. Usted dice que su esposo andaba en vicios. Sí, mi esposo andaba en vicios y en las drogas. Mi hijo también, mi yerno, todos los de la casa. Y yo le digo que de ver todo eso, de tanto pleito, yo por eso me quería morir. Ya no quería existir. Entonces llegó mi sobrino, como le digo, y yo vine, le dije que sí, que iba a venir a la Iglesia Universal. Yo le dije a Dios, si voy a tu casa, no quiero, cuando pongo un pie en la iglesia, no quiero regresar de la misma manera, le dije yo. Entonces yo vine, obispo, un día domingo, y entonces entré a la casa de Dios, porque no podía caminar porque yo estaba muy enferma. Estaba demasiado enferma y de tanto sufrimiento me había entrado la enfermedad. Y yo parecía de la diabetes y de la artritis. Y eso me tenía a mí muy grave. Entonces yo cuando entré a la casa de Dios caminé despacito, agarrándome de las butacas, despacio, despacio, hasta que llegué acá enfrente. Me senté enfrente en las butacas, las primeras butacas de la iglesia, aquí me senté. Ujú. ¿Qué siente una persona con diabetes y artritis? Es algo que uno no quisiera vivir, que uno me estaba muriendo poco a poco en vida. Entonces yo por eso le decía más a Dios que me llevara, porque tanto martirio en la casa de los pleitos del infierno que vivía, entonces yo me quería morir porque tanta cosa, tanta enfermedades que tenía en mi cuerpo y eso me estaba matando. Ujú. Y cuando ya llegué a la casa de Dios
y ya escuché la reunión y todo. Yo ya iba con fuerzas, ya me sentí diferente. Ujú. Y de allí regresé otra vez. El siguiente domingo vine de regreso y desde entonces yo estoy perseverando. Pero al escuchar todo lo que el pastor hablaba, entró en mi vida, en mi corazón. Yo llevaba eso ya dentro de mí. Dentro de mi corazón yo ya llevaba lo que yo escuché, me dejé guiar por las palabras de Dios. Y ya cuando traía, le dije a mi esposo que viniéramos, porque primero vine yo sola con mi sobrino que me llegó a invitar. Entonces, que él se llama mi sobrino Eric, él vino y me trajo. Y entonces yo traje después traje a mi esposo. Mi esposo, obispo, era muy vicioso a las drogas. Él bebía y cuando yo lo traje se quedó en la primer butaca de la entrada de la iglesia. Y solo lo traía, yo siempre lo traía, y ahí después yo lo traía siempre yo no lo dejaba en la casa y él solo venía a dormir. Se quedaba allá en la primera butaca dormido, pastor. Y yo le dije a Dios, Señor, que me ayudara con él, pero yo siempre escuchaba la voz de Dios en el altar cuando el pastor daba las reuniones. Yo le decía, Señor, ¿qué debo de hacer? De ahí vinieron, primero comencé, pastor, obispo, con las primicias y oí los votos. Entonces empecé el primer domingo a perseverar con mis votos, a perseverar primero con mis primicias y con mis votos, los domingos. De allí seguí y seguí. De ahí escuché las campañas. Entonces, escuché muy bien de la hoguera santa. Le puse mucho cuidado. Y entonces yo dije que iba a hacer esa campaña por mi esposo para no verlo ya en el mundo perdido, en los vicios y en el alcoholismo. Y yo hice la campaña, obispo, y yo decía, yo sé que yo sé que mi Señor Jesús va a escuchar mi palabra y que ya no voy a sufrir más ni con Él ni con mi familia. Sé que algún día voy a tener esa paz que tanto necesito, decía él. Pues mire, obispo, que mi esposo, allá me iban a decir al mercado, que él ahí pasaba con mujeres sentado y yo lo escuchaba. Nada más lo que la gente me decía, porque a mí me conocía la gente y ya sabían quién era mi esposo. Y me decían, allá está, me dije, viera, me dice, ahí cómo se droga con las mujeres de allí, de los bares, me dice. Y yo, como yo vendo frutas, ¿verdad? Yo ya andaba vendiendo frutas y la gente que me conocía me lo decía. Allá lo iba a buscar yo a los bares y allí lo encontraba. Allí donde estaba, como me decían las personas, así lo encontraba. Pero yo no desmayé, obispo, yo lo atendía más y más. Nunca le dije una malcriadeza a él, nunca lo insulté. Y él solo venía a dormir. Entonces, cuando ya empezaron las campañas, yo luché en hacer las campañas de la hoguera santa. He sido una persona muy perseverante y ahí he estado y luché y un día dijo el pastor y lo profetizó y dijo, escuchen lo que les voy a decir, le dijo al pueblo de Dios. El muchacho que está ya dormido, él está drogado, dice, engomado, dice. Muy pronto lo van a ver aquí adelante. Y yo sé que era mi esposo. Y ahora, obispo, mi esposo aquí está sirviendo a nuestro Señor Jesús también. Y yo me sentí tan alegre. Y de ahí seguimos luchando, ya él ya venía, ya poquito a poquito iba llegando. Y llegó un día
que fui tan feliz que se acabó el infierno en mi casa también. Eso se fue, entró la felicidad, entró nuestro Señor Jesús a nuestra casa, a nuestro hogar, en mi familia, en mis hijas, en mis hijos. Y ahora soy muy feliz, obispo, porque yo luché en mi campaña de Israel, luché y seguiré luchando, porque ahora soy muy feliz y ahora sirvo a Dios con amor. Todo lo que hago lo hago con amor para Él. Qué maravilla. Y lo más feliz que a mí me hace, obispo, es que recibí el Espíritu Santo y eso entró en mi vida. En mi vida entró y ahora me siento tan feliz, que mis hijas están felices, toda mi familia está feliz, hoy hay paz, Qué hoy hay amor. maravilloso. Y por casualidad, su esposo está ahí cerca. Aquí está. Déjeme saludarlo. Don Arnold Sánchez, qué gusto me da verlo ahí junto a su esposa, ahora ya sin vicios, un hombre transformado. ¿Usted confirma todo eso que su señora acabó de decir? Así es, buenas noches, así es. Yo era una persona perdida pues en el alcohol, en la droga, eh, y ahora gracias a Dios ya estamos, ya hemos salido de ese vicio, de ese alcohol, y aquí estamos sirviendo a Dios, para servir a Dios. Entonces, doña Olga, ¿podemos decir que usted es una esposa que ama y es amada? Sí, porque me siento feliz porque incluso los bautizamos, los casamos y ahora somos una familia muy feliz. Y le quiero decir al pueblo de Dios que si ellos están pasando lo mismo que algún día yo pasé, que vengan, que vengan, que todo es serle fiel a Dios, pero venir con fe, ¿verdad? Y hacer todo con amor a Dios, porque el Espíritu Santo entra en uno si uno le habla a Él y uno deja que entre en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma. Usted participe de la iglesia. Dios tiene que escuchar porque hay que serle fiel a Él.